Esa estatuilla, ¿la has visto? La que parece un astronauta olmeca, con su mochila. ¿Te imaginas si de verdad podían volar? Porque si eso es cierto, tú y yo sabemos que cambiaría todo lo que nos han contado. Pero hay un detalle más en esa misma figura, algo que pocos ven. Esto que te va a volar la cabeza, y el por qué te lo voy a contar solo a ti. Al final de este viaje, la estatuilla astronauta, juguete olmeca o mochila voladora prehispánica. Imagínense una estatuilla, chiquita, supuestamente olmeca, pero que no parece de este mundo. Parece sacada de una película de ciencia ficción, con una especie de mochila en la espalda y un casco bien raro. Hay quienes juran y perjuran que es un antiguo astronauta, un piloto con su propio jetpack. Sí, así como lo oyen, listos para este chismecito arqueológico que nos hace dudar si solo miraban al cielo o de plano ya andaban por las nubes. Esta figurita no es de las que encuentras todos los días en una excavación reportada con bombo y platillo. ¡Que va! ¡Saltó a la fama! Imagínate la sorpresa de los primeros que la vieron y pensaron, ¡ah, caray! ¿Y esto qué onda? ¿Es neta olmeca o alguien nos está queriendo ver la cara de what? Si le echas un grito a un arqueólogo de los meros meros, de esos que se la saben de todas, lo más seguro es que primero levante una ceja y te diga, a ver, con calmita. Muchos dudarían de su autenticidad olmeca por lo rara que está, pero, suponiendo que sí lo fuera, te dirían que esas alas o esa mochila podrían ser parte de un atuendo ritual muy elaborado, un símbolo de poder, o un adorno de un personaje importante, quizás un sacerdote o un gobernante con parafernalia para ceremonias. Nada de cohetes, pues, pura imaginación nuestra. Pero agárrense de la silla, paisanos, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque luego la ves con otros ojos, esos que buscan lo inexplicable, y dices, no manches, esto no puede ser coincidencia. Y si esas alas son en realidad propulsores y ese armatoste en el pecho, un panel de controles o un sistema de respiración, ¿será que los olmecas no solo eran unos genios escultores, sino que también le sabían a la ingeniería avanzada, a una tecnología que se nos perdió en el tiempo? Si esto fuera cierto, revolucionaría todo lo que creemos saber de nuestros ancestros. Así que ahí está el dilema, mis valedores. Una interpretación artística de un ritual complejo, una falsificación moderna muy bien hecha, o la prueba de que los olmecas tuvieron contacto con tecnología de otro nivel, quizás hasta de otro mundo. La estatuilla sigue calladita, guardando su secreto. Y si esta piecita te hace pensar en tecnología avanzada, espera a que te cuente de unos bloques de piedra enormes, cabezotas olmecas, retratos de gigantes o visitantes de lejitos, listos para que se les vuele la peluca. Imagínate estar en la selva de Veracruz o Tabasco y ¡pum! Te topas con unas cabezotas de piedra que pesan toneladas, más altas que tú. Y la pregunta que todos se hacen, así en corto, ¿quiénes eran estos cuates con cascos y facciones tan particulares? ¿Neta eran de por aquí o vinieron de un lugar mucho más lejano, eh? Esto se va a poner bueno y te prometo que te vas a quedar pensando un buen rato. Estas moles no aparecieron de la nada, paisano. En San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, arqueólogos como Matthew Stirling, allá por los años 30 y 40, sudaron la gota gorda desenterrándolas. Muchas estaban enterradas a propósito, como si quisieran esconderlas o protegerlas de algo o alguien. Imagínate la sorpresa, después de semanas de excavar bajo el solazo, de toparte con esos ojos de piedra mirándote desde el pasado. Un misterio que crecía con cada palada de tierra y cada nueva cabeza descubierta. Los meros de la arqueología te dicen que son retratos de gobernantes olmecas, con sus cascos protectores, quizá para el juego de pelota o la guerra. ¡A saber! Cada una es única, como si fuera la foto del DNI de un rey de aquellos tiempos. Talladas en basalto, una piedra volcánica durísima que tuvieron que traer de quién sabe dónde, porque no hay de esas por ahí cerquita. Un trabajal para mostrar poder y linaje. Eso sí que es imponer respeto. Pero luego le echas otro ojo. Y como diría el buen Maussan, nadie puede explicarlo. Ves esos labios gruesos, esas narices anchas, y la gente empieza a maquinar. ¿Y si estos rasgos no son de por aquí? Hay quienes juran y perjuran que parecen africanos, o hasta de otro planeta. ¿Cómo movieron esas rocotas por kilómetros de selva y pantano sin la rueda, sin animales de carga? ¿A pura fuerza bruta o usaron alguna maña que se nos escapa? Si fueran de otro lado, la historia que nos contaron se tambalea, caray. Ahí tienes el dilema.
reyes locales con facciones únicas o testigos de un contacto olvidado. La piedra no suelta toda la sopa, ¿verdad? Pero estas cabezas no son lo único que los olmecas enterraron con un recelo que te hace sospechar. Mosaicos olmecas enterrados, ofrendas gigantes o mapas cósmicos. Aguas, mi gente, porque esto que les voy a contar es para que se les caiga la quijada. Imagínense estar en la venta, allá en Tabasco, y que los arqueólogos, en lugar de encontrar una tumba o una estatua así nomás, se topan con unos tapetes gigantescos hechos de miles de piedras verdes bien puliditas, formando diseños que parecen jaguares o figuras geométricas bien locas. Pero lo más raro, banda, es que después de tanto jale, los olmecas los enterraban bajo toneladas de arcilla. ¿Para qué tanto show si nadie los iba a ver? ¿O si los veía alguien o algo más? Este descubrimiento no fue de un día para otro, Arqueólogos como el famoso Matthew Stirling y su equipo sudaron la gota gorda por allá de los años 40 y 50. Estaban pique y pique piedra entre el lodo y los mosquitos, esperando encontrar, pues lo típico, ¿no? Y de repente, tómala. Capas y capas de arcilla de colores y debajo, estas obras de arte masivas, intactas, como si las hubieran acabado de poner. Imagínate la sorpresa y el misterio de por qué alguien enterraría algo tan chido y tan costoso. Los meros de la arqueología te explican que estos eran pavimentos masivos o mosaicos, hechos principalmente de serpentina, una piedra verdosa que traían de lejos. La versión oficial es que eran ofrendas gigantescas a sus dioses de la tierra o del inframundo, un acto de fe brutal como diciéndole a la madre tierra, mira qué bonito te ofrendamos, no nos dejes sin maíz. Un trabajal para demostrar devoción y mantener contentas a las deidades, un esfuerzo de titanes. Pero aquí es donde uno empieza a echarle coco y a pensar, ¿neta nomás para eso? ¿Tanto esfuerzo para que quedara oculto para siempre? Hay quienes ven en esos diseños algo más que simple arte religioso. Hicieran una especie de mapas estelares, diagramas de constelaciones o rutas cósmicas. Otros más aventados sugieren que podrían ser una especie de circuitos energéticos, como tableros gigantes para canalizar el poder de la Tierra o quién sabe qué cosa. Si así fuera, los olmecas estaban en otro nivel tecnológico. Entonces, ofrendas de un pueblo superdevoto o planos secretos de algo que apenas empezamos a imaginar. Ahí te lo dejo de tarea. Estos mosaicos enterrados nos gritan que los olmecas guardaban secretos bien profundos. Pero si estas planchas de piedra te parecen complejas, espera a que te cuente de unas figuritas chiquititas, de esas que caben en la mano, que algunos dicen que no son de este mundo, sino retratos de seres de las estrellas con cabezotas y ojotes. ¿Será? Figurillas olmecas, bebés deformes o retratos de las estrellas. A ver, banda, prepárense porque esto sí que les van a sacar de onda. Imaginen que están revisando figuritas olmecas, chiquitas, de esas que caben en la mano, y de repente, ¡zas!, se topan con unas que no parecen de este mundo, caras alargadas, ojotes que te miran fijamente, cuerpos delgaditos. Neta, algunos dicen que estos no eran humanos, sino visitantes de las estrellas. ¿Te imaginas tener en tus manos la prueba de que no estábamos solos hace miles de años? Estas piececitas raras no las encuentras en cualquier lado, Muchas han salido de tumbas antiguas en sitios como Tlatilco o Las Bocas, a veces mezcladas con ofrendas más normales. Imagínate a los arqueólogos o incluso a la gente del campo que se las topaba por accidente, limpiando el barro y viendo esas formas tan extrañas. No eran las típicas caras olmecas ni los bebés jaguar. Era algo más. Algo que te hacía rascarte la cabeza y preguntarte, ¿y esto qué onda? Los expertos te dirán que estas figuras podrían representar bebés o personas con deformación craneal intencional, una práctica común en varias culturas antiguas para marcar estatus o belleza. Otros sugieren que son chamanes en pleno trance, transformándose, o representaciones de seres míticos de su cosmogonía. Quizás simbolizan ideales de fertilidad o linajes especiales. Son, según ellos, interpretaciones artísticas de su mundo espiritual, llenas de simbolismo que apenas empezamos a entender. ¿Pero será solo eso? Pero luego las ves bien. Y la neta, se parecen un montón a los grises que pintan en las películas, ¿no? Esos cráneos gigantes, los ojos almendrados, ¿pura coincidencia? ¿O es que los olmecas vieron algo? ¿O a alguien? Y lo plasmaron en barro con la inocencia del que dibuja lo que tiene enfrente. Si estos fueran retratos de seres no humanos que caminaron entre ellos, compadre, agárrate,
porque significaría que la historia que nos enseñaron tiene un capítulo perdido, uno bien gordo y de otro planeta. Entonces, ¿arte simbólico muy fumado o el selfie de un encuentro cercano del tercer tipo? Tú decides qué te late más. Estas figuritas nos dejan con la piel chinita y 1000 preguntas flotando. Y si estos pequeños seres te hacen pensar en visitas de otros mundos, prepárate para el siguiente misterio, porque te voy a presentar a un adolescente de piedra, una escultura tan perfecta y con rasgos tan singulares que algunos se preguntan si no será la prueba de una unión aún más profunda. Un posible híbrido entre olmecas y seres de las estrellas, cabezotas con poder, imanes gigantes para mover piedras o curar a la banda. Ya vimos estatuillas que parecen de otro mundo y astronautas prehispánicos, pero agárrate el sombrero porque esto sí que te va a dejar pensando y con la piel chinita. ¿Te acuerdas de esas cabezotas olmecas, esas moles de piedra que parecen mirarte desde el pasado con sus ojotes? Pues resulta que no solo son gigantes y un misterio de cómo las hicieron. Algunas tienen un algo especial, un poder escondido que hace que las brújulas se vuelvan locas y apunten directito a ellas. Sí, como lo oyes. ¿Qué secreto magnético nos dejaron estos compas en sus monumentos? Ya por los años 60 y 70, otros investigadores, usando aparatos más modernos como los magnetómetros, descubrieron que muchas de estas cabezotas y otras esculturas tenían propiedades magnéticas. Imagínate la sorpresa, encontrar no solo arte, sino piedras con imán incorporado. Los científicos te dicen, y suena lógico, que estas cabezas están hechas de basalto, una piedra volcánica que, al enfriarse después de que el volcán hizo erupción, se magnetiza de forma natural. Así que, cuando los olmecas tallaron estas rocotas, el magnetismo ya venía de fábrica, por así decirlo. Pero la cosa se pone buena, y aquí es donde te empiezas a rascar la cabeza, cuando te enteras de que parece que los olmecas escogían deliberadamente estas piedras con poder. No era casualidad, ellos sabían lo que hacían, y aquí es donde la banda empieza a maquinar teorías bien locochonas. Y con razón, si estos cuates sabían que las piedras tenían chispa, ¿para qué diablos la usaban? Unos dicen, y no es mala idea, que chance usaban el magnetismo para mover estas toneladas de piedra. Imagínate, levitación magnética prehispánica, empujando y jalando moles de basalto como si nada. Otros se van por el lado de la sanación. Por ejemplo, en San Lorenzo encontraron una cabeza con perforaciones y cerca de 144,000 cubitos magnéticos. ¿Será que los tejían en petates o tocados para curar a la gente como una terapia magnética ancestral? Pero, aguas, que no todo es color de rosa en el mundo del magnetismo. Así como podría curar, si el campo magnético es muy fuerte, te puede poner bien mal. Comas, convulsiones, hasta te puede cargar el payaso. Y aquí viene la pregunta que te deja helado. ¿Será que este poder se le salió de las manos? ¿Podría ser esta la razón por la que enterraron a propósito muchas de sus estatuas y figuras, como queriendo apagar o esconder algo que se volvió peligroso? Ahí te la dejo, picando como chile habanero. Y si este poder magnético te parece alucinante, el enigma más grande sigue en el aire. ¿Qué le pasó a esta civilización tan increíble? ¿Por qué desaparecieron así nomás? El adolescente huasteco, legado olmeca estelar o primer híbrido. Agarren sus asientos porque nos vamos a clavar en una de las estatuas más bellas y enigmáticas de Mesoamérica, el adolescente huasteco. Pero olvídense de que es solo un chamaco bien parecido hecho piedra, y si te digo que este chavo podría ser la prueba viviente, o bueno, de piedra, de que los antiguos, quizás los mismísimos olmecas antes que los huastecos, tuvieron un encuentro cercano bien íntimo con seres de otro planeta. Una unión que dio como resultado algo nuevo, algo diferente. La figura es una chulada, no hay duda, elegante, con una serenidad que casi no es de este mundo y unos detalles en la piel que parecen susurrar secretos. Fue hallada en tierra huasteca, sí, pero pensemos más allá. ¿Y si esta perfección, esta singularidad, es el eco de un evento mucho más antiguo, un experimento o un lazo formado cuando los olmecas, la cultura madre, dominaban? Imaginen que seres de las estrellas, con su avanzada tecnología, buscaron crear un puente, una nueva estirpe, con los humanos más sabios de la Tierra de aquel entonces. Los arqueólogos lo ven como un joven noble o un dios huasteco, y está bien, pero vamos a ponerle picante al mole. Y si esa nobleza no era solo terrenal, ¿qué tal que este adolescente es el descendiente o la representación de un descendiente de una unión olmeca extraterrestre? Piensen en la posibilidad.
Una mujer olmeca, elegida por su linaje o su conexión espiritual, y un ser de otro sistema solar. El resultado, un ser con la sabiduría de dos mundos, destinado a guiar o a recordar ese contacto. Y aquí es donde la teoría se pone más de ciencia ficción, pero no la descarten tan rápido. Y si no fue un romance cósmico tradicional, sino algo más clínico, los olmecas eran observadores del cosmos. ¿Quién dice que no fueron contactados por entidades que les ofrecieron mejorar la raza o crear seres con capacidades superiores mediante inseminación artificial? Este adolescente, con su porte casi perfecto y enigmático, podría ser el resultado de ese procedimiento, un ser diseñado para ser diferente, para llevar en su sangre el legado de las estrellas. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente en El adolescente huasteco? ¿Una simple, aunque bellísima, escultura de un joven importante para su pueblo? ¿O es acaso el retrato idealizado del producto de una increíble unión entre una olmeca y un ser extraterrestre, o el resultado de una intervención genética de otro mundo? Misterio 7. El desfane olmeca. Extinción misteriosa o transformación maestra. Y llegamos al último misterio, el que engloba a todos los demás. ¿Qué demonios pasó con los olmecas? Estamos hablando de la cultura madre de Mesoamérica, los que inventaron el calendario, la escritura, el juego de pelota, los que construyeron las primeras pirámides y de repente, ¡puf! Alrededor del 400 a.C., sus grandes centros como la venta fueron abandonados. ¿Se los tragó la tierra? ¿Se pelearon? ¿O hay algo más detrás de este aparente fundido a negro? El abandono de sitios como San Lorenzo y la Venta es un hecho arqueológico. Se encuentran evidencias de destrucción deliberada de monumentos en algunos lugares, lo que hizo pensar a los primeros investigadores en invasiones o revueltas internas. Imagínate la escena, una civilización en pleno apogeo y de un día para otro, la gente empieza a irse, las luces se apagan. Es como si una ciudad moderna quedara fantasma, un vacío que da escalofríos y genera mil preguntas. La explicación más aceptada hoy en día no es tanto una desaparición, sino una transformación. Cambios climáticos que afectaron la agricultura, movimientos de población, el surgimiento de nuevos centros de poder. Los olmecas no se extinguieron como los dinosaurios, sino que su cultura se diluyó, se mezcló y fue la semilla de las grandes civilizaciones que vinieron después, como los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas. Sus ideas y tradiciones pervivieron, pero bajo otros nombres. Ahí lo tienen, banda. Los olmecas nos dejaron un rompecabezas que sigue girando en la cabeza. ¿A poco no? Pero si creían que estos eran todos los enigmas que el pasado nos guarda, prepárense, porque este es solo el comienzo. En el próximo video nos vamos a clavar en más misterios asombrosos de las antiguas civilizaciones que te harán decir ¡no manches! Así que si te quedaste picado, ya sabes qué hacer. No te despegues y únete a la siguiente exploración.